ya no estaba viva, ya estaba como muriendo, estaba agonizando. Mi cuerpo cayó al piso. Cuando mi cuerpo cae al piso, pues ellos ya estaban aquí y toda mi casa era llena de ángeles, y en medio de ángeles había aquella luz que sobrepasaba el reflejo del sol. Y cuando fue algo muy difícil, que algo se desgarró de mí, y era el alma y el espíritu, y cuando de pronto fue un dolor tremendo y veo mi cuerpo tirado en el piso, y yo de nuevo me veo acá y me pregunto: Señor, ¿qué está pasando? Pero me lo pregunto llorando, gritando, desesperada, porque era algo inexplicable. Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? En ese instante yo veo mi cuerpo y quise tocarlo, agarrarlo, y quería entrar nuevamente a mi cuerpo. Y cuando voy a tocar mi cuerpo era como agarrar el aire, no podía tocarlo, mi mano se traspasaba, yo gritaba, lloraba. Y los que estaban alrededor orando nadie me escuchaba. Yo: Señor, era algo desesperante, ayúdame, Señor. Hay un momento y ahí llegó mi esposo y seguimos clamando. Y mi esposo se iba llorando. Pero el Señor me dio fuerza. Y en ese momento no sabía qué hacer. Cuando yo era bien, cómo estaba. Como quien dice, ya cuando está en coma. Si yo sabía que estaba bueno, no estaba en coma. Porque era un trato de hacer. Solamente le dije: Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando en ese momento escucho una voz que me dice, así una voz hermosa, la voz del Señor, esa voz de trueno, esa voz de amor, me dice: no temas, hija, porque yo soy Jehová tu Dios, y he venido hasta aquí para mostrarte lo que te he prometido. Levántate, porque yo soy Jehová, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y de pronto yo me levanto porque estaba ahí arrodillada viendo mi cuerpo queriendo entrar y no poder. Y me levanto y empiezo a caminar, y los ángeles empiezan a abrirse. Y entonces cuando ellos empiezan a abrirse, empieza a salir la luz, a reflejar. Y yo miraba, y cuando yo miraba sentí una paz desde que escuché la voz. El temor se me fue, el miedo se me fue. Y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre alto, elegante, un hombre musculoso, un hombre que reflejaba, un hombre hermoso. Y miro su cara y no podía ver porque reflejaba su cara. Lo que veía era su cabello hermoso, de oro, brillante, y una vestidura blanca, y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado y decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo le observé esto, empiezo a bajar mi mirada hacia hasta los pies. Y cuando miro sus pies, veo unas sandalias de oro que resplandecían y eran de oro brillante. Era muy hermoso, y él extiende su mano y yo tomo su mano así. Entonces, en el momento que yo me acerqué a él y nos dimos la mano, no fue como cuando yo quise agarrar mi cuerpo, fue diferente. Acá ya la mano no se me traspasó, no. Era como estar así, no sé, porque él es el sobrenatural. Entonces yo dije: ¿qué está pasando? Y él me dijo: te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real, que el infierno existe, y también mi gloria te la voy a mostrar, para que digas a mi pueblo que se prepare, porque mi gloria es real y yo soy real. En ese instante él me dijo: hija, no temas. Me lo dijo nuevamente. Yo dije: Señor, es que yo al cielo quiero ir, pero al infierno no, porque el infierno dicen que es muy horrible. Y él me dijo: hija, pero yo estaré contigo, yo no te dejaré en ese lugar, y te voy a mostrar ese lugar, porque hay muchos que saben que existe un infierno, pero no temen, piensan que es un juego, piensan que el infierno es una burla, y hay muchos que no lo saben. Por eso te lo voy a mostrar, porque más son los que se pierden que los que entran a mi gloria. Y cuando él me decía estas palabras, pues yo escuchaba sus palabras y veía como lágrimas caían a su vestidura. Y yo le digo: Señor, ¿por qué lloras? Y él me dijo: hija, porque más son los que se pierden, y te voy a mostrar esto para que vengas y digas la verdad, y para que tú no vuelvas a este lugar. Y en ese momento que él estaba hablando, se empieza a mover todo, se mueve la tierra y se parte la tierra, y miro hacia abajo
y estábamos en una altura y en lo que yo podía observar hacia abajo veía un hoyo muy oscuro. En aquella altura era como una roca en la que nos encontrábamos los dos y los ángeles alrededor. Y cuando esto sucedía, pues yo miraba y le digo, Señor, no quiero ir a ese lugar. Y él me dijo, hija, no temas porque yo estoy contigo. Y cuando de repente descendimos a aquel lugar así, en fracciones de segundo, y miro así, estaba en una oscuridad tremenda y veo así algo grande, un círculo muy grande. Y veo así con puntas y escucho voces, millones de voces. Y siento que mi piel quemaba, siento la temperatura muy alta. Digo, Señor, ¿qué es esto? Yo no quiero ir a ese lugar. Y Dios me dijo, ese era el túnel del infierno. No quiero entrar a ese lugar, Señor, ten misericordia de mí, por favor. Y cuando esto yo les decía, pues yo podía respirar un olor nauseabundo, un olor repugnante, algo que hedía mucho, apestaba feo, y yo le decía, Señor, no puedo ir a ese lugar. Y él me dijo, hija, te es necesario que vengas y conozcas este lugar. Yo le digo, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y él lloraba y me decía, para que digas la verdad de la humanidad, porque se pierde la humanidad, se pierde, y son pocos los que entran a mi reino. Y él lloraba y empecé a caminar, y cuando él hablaba, pues esas palabras me daban fuerzas, me animaban y yo seguía caminando. Y cuando de pronto llegamos al final del túnel, y algo que me sorprendió a mí fue al mirar abajo del túnel. Lo que yo podía observar era un abismo lleno de llamas. Y yo, no, Señor, no quiero ir hasta allá. Y él me dijo, hija, te entrego esto. Y era una carpeta muy grande, y en medio de ella había hojas. Era un archivo en el cual sus hojas estaban blancas y a su alrededor estaba con filos de oro. Y de pronto me entregó una mina y me dijo, hija, toma esta mina para que aquí escribas todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y lo que escucharás, todo lo vas a escribir como lo estás observando, como lo vas a vivir. Y digo, Señor, yo lo voy a hacer, pero yo lo que estoy viendo ya es mucho, Señor. Estoy viendo cómo las almas están siendo atormentadas allá abajo. Estoy viendo cómo las llamas son inmensas, cómo hay oscuridad y solamente se puede observar llamas, Señor. El tiempo avanzaba y le decía, Señor, ¿qué está pasando? Las lágrimas se le salían de mi mano. Lo que más me impactó fue esto. Las lágrimas. Cuando yo vi que las lágrimas, yo venía con una servilleta, le secaba sus lágrimas y vuelta le corría las lágrimas por su mente. Le digo al siervo ¿qué está pasando? Si yo le ponía un espejo para ver si suspiraba, le tocábamos el pulso, si suspiraba, la mano en el estómago, nunca nada. Y lo que está pasando, me dice, es que mira, lo que pasa es que en el lugar donde ella se encuentra no es un lugar de sonrisa, es un lugar de tormento. Y ese es el lugar donde ella se encuentra. Yo lo voy a testificar, yo voy a decir que el infierno es real, que el infierno existe, pero ya sácame de aquí. Y me dijo, hija, pero ni hemos ido a aquel lugar, ni te he mostrado nada, y ya quieres que te saque de este lugar. Le dije, Señor, por favor, sácame de aquí. Y empezamos a descender hacia abajo. En lugar de que el Señor me saque de ese lugar, pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo. Y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar, le dije, Señor, no quiero ir. Y me dijo, es necesario que veas esto. Y empecé a ver los demonios horribles, son demasiado horribles. Y yo empiezo a observarlos, eran grandes, había demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de carácter. Y me dijo, es necesario que veas esto. Y empiezo a ver los demonios horribles, son demasiado horribles. Y yo empiezo a observarlos, eran grandes, había demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de carácter. De demonios, observé cómo ellos corrían y corrían así de una manera inexplicable. Su velocidad era tan rápida que veía que algo llevaban en sus manos. Y le digo, Señor, ¿por qué corren así? ¿Y qué es aquello que llevan entre sus manos?
Y él me dijo, hija, ellos corren de esta manera porque saben que el tiempo se les acaba, porque es demasiado corto el tiempo que le queda para destruir a la humanidad, y en especial a mi pueblo. Y cuando él me dijo, y aquello que llevan en sus manos son los dardos para poder destruir a la humanidad, porque cada demonio tiene su nombre. Entonces, y a través del nombre que ellos tengan, pues tienen el dardo para destruir a la persona y llevarla a ese lugar, porque la meta de ellos es destruir a la persona y llevarla al infierno. Y yo veía a los demonios como corrían y salían aquí a la tierra. Y él me dijo, ellos están saliendo a la tierra para traer y echar a la humanidad a este lugar. Y cuando esto aconteció, el Señor llorando, y él lloraba mucho, todo el tiempo estaba llorando. Y él lloraba, yo también lloraba, porque el estar viviendo en ese lugar no era fácil. Algo muy diferente es contarlo lo que uno experimentó, y algo muy diferente a lo que tú escuchas, a lo que yo te cuento, es vivirlo, porque el vivirlo es tan difícil, es algo inexplicable en aquel momento. Fueron 23 horas en ese estado. No acudí a las autoridades, no acudí ni a donde los médicos, por una razón. Señor, yo espero 24 horas. Si hasta las 24 horas mi hija no vuelve, ahí acudo al doctor. Pero no fue así. Antes de las 24 horas el Señor Y luego el Señor me dijo, ¿estás preparada para ver lo que te voy a mostrar? Yo le dije, sí, Señor. Me llevó a una celda donde pude observar a un joven, a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas. Y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada. Y pues esta celda estaba enumerada, y lo que yo veía eran números, pero no entendía, estaban como al revés, aquellos números, y yo veía una placa muy grande en aquella celda. Y luego que empiezo a ver al joven, el joven tenía el 666 en su frente, en su pecho tenía una placa grande incrustada, era incrustada en su piel, algo que los gusanos no le hacían nada, algo que la candela, la llama no le podía quemar. Y este joven gritaba y decía, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, Señor. Y él lloraba, le pedía al Señor que le saque de aquel lugar. En ese instante el Señor le dijo, ya es tarde, es demasiado tarde, yo te di oportunidad y tú no quisiste arrepentirte. Y en ese instante yo digo, Señor, ¿por qué Él está en este lugar? Algo que me lastimó mucho fue al verle que yo le conocía, y él era un joven pues que aquí en la tierra él conoció la palabra de Dios, y de pronto se alejó de los caminos del Señor por preferir el alcohol, por preferir la droga y irse al mal camino. Entonces no prefirió el camino del Señor, y el Señor le advirtió muchas veces lo que le podía acontecer. Y entonces cuando el Señor me dijo, hija, Él está en este lugar porque el que rechaza mi palabra tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en ese instante él lloró, y el Señor no lloraba como cuando nosotros lloramos aquí en la tierra. Él lloraba como con un dolor en su corazón, y decía así, no sé, no hice el infierno para la humanidad. Y digo, pero ¿por qué está aquí la humanidad, Señor? Me dijo, hija,